2 años. Eso era lo que había pasado desde que creí haber cerrado definitivamente aquel capítulo de mi vida. Y entonces, una noche, llamó a mi puerta, embarazada. Recuerdo que me quedé helado. El aire de otoño era frío, y la luz del porche dibujaba un resplandor amarillento sobre su cara. Se la veía diferente, cansada, quizá asustada, pero su voz seguía siendo la misma, temblorosa, manipuladora y demasiado familiar. ¿Puedo pasar?, preguntó, igual que hacía después de alguna de nuestras discusiones. Solo que esta vez, yo ya no le debía nada. No había vuelto a ver a Clara desde el día en que firmamos el divorcio. 2 años de silencio. 2 años reconstruyendo mi paz tras el huracán que había sido nuestro matrimonio. Y ahora estaba allí, sujetándose la tripa como si fuera un accesorio en una mala representación. No me moví. ¿Qué quieres, Clara?, dudó, bajando la mirada. Solo, necesito hablar contigo. Es por el tema del tiempo. Esa palabra, tiempo, se me clavó como una astilla. No me miraba a los ojos. Llevaba el rímel corrido, la voz temblorosa, pero la conocía lo suficiente como para notar que había ensayado cada frase. Cuando estábamos casados, yo viajaba mucho por trabajo. No era nada glamuroso, aeropuertos, hoteles impersonales, las mismas presentaciones de empresa, pero pagaba las facturas. Clara solía decir que se sentía abandonada, aunque la llamara cada noche. Decía que estaba sola, aunque le organizara escapadas, cenas sorpresa, lo que fuera. Pero nunca era suficiente. Luego empezó a llegar tarde. Primero, que sí, salidas con las amigas. Después, voluntariados. Y más tarde, directamente, ninguna explicación. No quería creerlo. De verdad que no. Pero cuando acabas durmiendo en el sofá porque tu mujer no vuelve a casa hasta las 2 de la madrugada, la realidad termina por imponerse. Así que contraté a un investigador privado. Y las fotos que me enseñó todavía me revuelven el estómago, ya no por tristeza, sino por asco. Ese mismo día pedí el divorcio. Y ahora, 2 años después, estaba allí como si nada de aquello hubiera ocurrido. Embarazada. Nerviosa. Hablando del tiempo. ¿Tiempo para qué?, pregunté en voz baja. Por fin me miró, y en sus ojos volví a ver ese brillo antiguo de manipulación, esa actuación que sacaba cuando quería reescribir la historia. Es complicado, dijo, fingiendo un temblor en la voz. ¿Podemos sentarnos un momento? Lo entenderás cuando te lo explique. Contra todo instinto, la dejé entrar. Mientras cruzaba el umbral hacia el salón, el mismo donde una vez lanzó un jarrón durante una discusión por mis viajes de trabajo, comprendí algo. La paz no siempre es silencio. A veces, es la calma justo antes de que una tormenta intente volver a colarse en tu vida. Y esa noche, no tenía idea de hasta dónde podría llegar esa tormenta. Se sentó al borde del sofá, como una invitada en su propio fantasma, las manos entrelazadas sobre el vientre, los ojos moviéndose entre el suelo y mi cara. Yo permanecí de pie. Mantener la distancia me parecía más seguro. Antes de que digas nada, empezó, solo necesito que me escuches, por favor. No respondí. Años de sus dramas me habían enseñado que el silencio era la única defensa que no podía manipular. Respiró hondo. ¿Te acuerdas de cuándo nos separamos? Fue complicado. Yo cometí errores, tú también. Yo no te fui infiel, interrumpí. Sus labios se tensaron. No me refería a eso. Solo, necesito explicarte lo del tiempo. Lo del bebé. Y ahí estaba. El verdadero motivo por el que había venido. Por un instante, sentí un leve escalofrío. Hice los cálculos mentalmente, debía de estar de unos 4 meses. Pero hacía 2 años que se había ido. 2 años. Era imposible que fuese mío. Aún así, la forma en que pronunciaba tiempo me revolvió el estómago. Clara, dije despacio, piénsalo bien antes de decir lo que estás a punto de decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, siempre había sido rápida para llorar cuando se veía acorralada. No estoy diciendo que sea tuyo, susurró. Lo que digo es que, no sé si es suyo. Estuve a punto de reírme. Suyo,
por supuesto, era aquel hombre por el que había tirado nuestro matrimonio, su supuesto alma gemela, el mismo que aparecía en las fotos que me enseñó el detective. El mismo con el que se mudó poco después del divorcio, como si aquello fuera una especie de triunfo. «Me estás diciendo», dije despacio, «que me dejaste por otro, viviste con él y ahora, 2 años después. ¿No sabes quién es el padre?» Ella se encogió, dolida. «No es tan sencillo». «Sí que es tan sencillo». Sus lágrimas se transformaron en rabia. «No lo entiendes». Él se ha ido. ¿Desapareció? Pensé que estábamos intentando arreglarlo, pero cuando le hablé del bebé dijo que no estaba preparado. Hizo las maletas y se marchó sin mirar atrás. Ahí estaba la verdadera razón de su visita. No era amor. Ni arrepentimiento. Era pura supervivencia. «Así que has venido a mí», dije con voz plana. «¿Por qué?» Parpadeó, como si la respuesta fuera obvia. «Porque eres la única persona que siempre ha cuidado de mí». Aquello dolió, pero no como ella pensaba. Era ese tipo de dolor que te recuerda heridas que hace tiempo cicatrizaron. «No soy tu salvavidas, Clara», le dije. Se inclinó hacia adelante, desesperada. «No te estoy pidiendo dinero, todavía. Solo necesito a alguien que me ayude a aclarar esto. No puedo hacerlo sola». Quise decirle que cada uno se acuesta en la cama que se hace, pero me contuve. Verla desmoronarse era extraño. Triste, tal vez. Pero, sobre todo, confirmaba algo que había aprendido por las malas. Hay personas que solo vuelven cuando la vida deja de darles lo que quieren. Mientras se secaba las lágrimas, alzó la vista y dijo: «No tienes que decidir ahora. Solo, prométeme que no se lo contarás a nadie. Especialmente lo del tiempo». Bajó la voz hasta casi un susurro. «Si esto se sabe, podría arruinarlo todo». Aún no sabía qué significaba todo. Pero por la forma en que lo dijo, el miedo, la culpa, las medias verdades, supe que había algo más detrás de aquella historia. Mucho más. Y cuando por fin descubrí a qué se refería, ya era demasiado tarde para quedarme al margen. A la mañana siguiente la encontré sentada en su coche, aparcado frente a mi casa. Había pasado allí toda la noche. El motor apagado, los cristales empañados, sujetando un vaso de café a medio terminar como si fuera un salvavidas. Suspiré. Parte de mí quería creer que todo había sido un sueño, aquel encuentro surrealista en el que mi exmujer apareció embarazada, hablando del tiempo. Pero allí estaba, recordándome que el caos no siempre llama una vez a la puerta. A veces se instala en tu acera. Cuando llamé suavemente al cristal, dio un respingo. «No respondías al teléfono», dijo. «Pensé que podríamos hablar. Te dije anoche que no hay nada de lo que hablar». Aún así, salió del coche. «Por favor, solo 5 minutos. Necesito explicarte algo antes de que lo oigas por otra persona». Eso sí llamó mi atención. «¿Oír qué?» Tomó aire, nerviosa. «Después del divorcio, Marcos y yo». «¿Tu amante?», la interrumpí. Frunció el ceño, dolida, pero siguió. «Sí. Nos fuimos a vivir juntos, pero las cosas no salieron bien. No era quien yo pensaba». Y ahora, su voz tembló. «Ahora ha desaparecido. Se marchó cuando le dije que estaba embarazada. Y creo que la gente puede empezar a hacer preguntas. Sobre ti». Se me heló el estómago. «¿Qué tipo de preguntas?» Me miró con esa inocencia ensayada que conocía demasiado bien. Al principio no conté lo del engaño. Ni siquiera a mis padres. Ellos creen que nos separamos por tu trabajo, porque nunca estabas en casa. Y cuando me enteré de lo del bebé, mi madre, simplemente dio por hecho que era tuyo». Cerré los ojos. «Clara. No pretendía que llegara tan lejos». Soltó de golpe. Solo que no la corregí. Y ahora se lo está contando a todo el mundo. A mi hermana, a mi tía. Todos piensan que he vuelto porque estamos intentando reconciliarnos. Solté una risa seca, sin humor. ¿Me estás diciendo que medio pueblo cree que te he dejado embarazada después del divorcio? Se mordió el labio.
No todo el mundo, pero el rumor se está extendiendo rápido. Claro que sí. En los pueblos pequeños los cotilleos corren más que los coches por la autovía. 2 años de tranquilidad, y de repente mi nombre volvía a las conversaciones por culpa de una mentira que ella no supo controlar. Necesito que me ayudes, dijo, alzando la voz. Si la gente piensa que me has abandonado. ¿Basta? Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. No voy a volver a representar ese papel. No por ti. Su expresión se derrumbó. No entiendes lo que me juego. Lo entiendo perfectamente, respondí. Mentiste, me engañaste y ahora esa mentira vuelve para devorarte. Has venido para que sea yo quien limpie el desastre. Durante unos segundos no dijo nada. Luego, su gesto cambió, más suave, casi suplicante. Por favor, solo finge un tiempo. Hasta que sepa qué hacer. Di que me estás ayudando como amigo. Esa palabra, fingir, quedó flotando entre los dos, como humo. Me di la vuelta. Vete a casa, Clara. Su voz se quebró detrás de mí. Te vas a arrepentir. Quizá ella lo dijo como una amenaza. Pero a mí me sonó más bien a confirmación de que, por fin, había tomado la decisión correcta. Aún así, mientras la veía alejarse, no pude quitarme de encima la sensación de que algo se avecinaba. Algo más grande que los rumores. Y tenía razón. Porque 3 días después recibí una llamada que lo cambió todo. A la mañana siguiente la encontré sentada en su coche, aparcado frente a mi casa. Había pasado allí toda la noche. El motor apagado, los cristales empañados, sujetando un vaso de café a medio terminar como si fuera un salvavidas. Suspiré. Parte de mí quería creer que todo había sido un sueño, aquel encuentro surrealista en el que mi exmujer apareció embarazada, hablando del tiempo. Pero allí estaba, recordándome que el caos no siempre llama una vez a la puerta. A veces se instala en tu acera. Cuando llamé suavemente al cristal, dio un respingo. No respondías al teléfono, dijo. Pensé que podríamos hablar. Te dije anoche que no hay nada de lo que hablar. Aún así, salió del coche. Por favor, solo 5 minutos. Necesito explicarte algo antes de que lo oigas por otra persona. Eso sí llamó mi atención. ¿Oír qué? Tomó aire, nerviosa. Después del divorcio, Marcos y yo. ¿Tu amante? La interrumpí. Frunció el ceño, dolida, pero siguió. Sí. Nos fuimos a vivir juntos, pero las cosas no salieron bien. No era quien yo pensaba. Y ahora, su voz tembló. Ahora ha desaparecido. Se marchó cuando le dije que estaba embarazada. Y creo que la gente puede empezar a hacer preguntas. Sobre ti. Se me heló el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Me miró con esa inocencia ensayada que conocía demasiado bien. Al principio no conté lo del engaño. Ni siquiera a mis padres. Ellos creen que nos separamos por tu trabajo, porque nunca estabas en casa. Y cuando me enteré de lo del bebé, mi madre, simplemente dio por hecho que era tuyo. Cerré los ojos. ¿Clara? No pretendía que llegara tan lejos. Soltó de golpe. Solo que no la corregí. Y ahora se lo está contando a todo el mundo. A mi hermana, a mi tía. Todos piensan que he vuelto porque estamos intentando reconciliarnos. Solté una risa seca, sin humor. ¿Me estás diciendo que medio pueblo cree que te he dejado embarazada después del divorcio? Se mordió el labio. No todo el mundo, pero el rumor se está extendiendo rápido. Claro que sí. En los pueblos pequeños los cotilleos corren más que los coches por la autovía. 2 años de tranquilidad, y de repente mi nombre volvía a las conversaciones por culpa de una mentira que ella no supo controlar. Necesito que me ayudes, dijo, alzando la voz. Si la gente piensa que me has abandonado. ¿Basta? Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. No voy a volver a representar ese papel. No por ti. Su expresión se derrumbó. No entiendes lo que me juego. Lo entiendo perfectamente, respondí. Mentiste, me engañaste y ahora esa mentira vuelve para devorarte.
Has venido para que sea yo quien limpie el desastre. Durante unos segundos no dijo nada. Luego, su gesto cambió, más suave, casi suplicante. Por favor, solo finge un tiempo. Hasta que sepa qué hacer. Di que me estás ayudando como amigo. Esa palabra, fingir, quedó flotando entre los dos, como humo. Me di la vuelta. Vete a casa, Clara. Su voz se quebró detrás de mí. Te vas a arrepentir. Quizá ella lo dijo como una amenaza. Pero a mí me sonó más bien a confirmación de que, por fin, había tomado la decisión correcta. Aún así, mientras la veía alejarse, no pude quitarme de encima la sensación de que algo se avecinaba. Algo más grande que los rumores. Y tenía razón. Porque 3 días después recibí una llamada que lo cambió todo. Era un miércoles por la tarde, de esos días tranquilos en los que, en teoría, nada puede salir mal. Estaba en mitad de una reunión cuando el móvil empezó a vibrar. En la pantalla apareció un nombre que no veía desde hacía años, madre de Clara. La ignoré. Una vez. 2. Pero a la tercera llamada, pedí disculpas y salí al pasillo. Había algo en aquel nombre que me removió viejos reflejos. Sí. Contesté. Ay, menos mal, la voz de su madre sonaba entrecortada, nerviosa. No sabía a quién más llamar. Es por Clara. Sentí un nudo en el pecho. ¿Qué le pasa? Está en el hospital. Se ha desmayado esta mañana. Dicen que puede ser por estrés, o por deshidratación, no lo sé. Lleva días diciendo que el bebé está sufriendo demasiada presión. Me froté el puente de la nariz. ¿Está bien? Está pidiendo verte. Por supuesto. Debería haber dicho que no. Debería haber colgado, volver a la reunión y dejar que la mujer que había sembrado años de caos resolviera su propio desastre. Pero, contra toda lógica, me encontré conduciendo hacia el hospital. Cuando entré en la habitación, la vi encogida entre las sábanas blancas, pálida, con los ojos enrojecidos. Pero en cuanto me vio, sonrió, como si formara parte del guión. «Has venido», susurró. Me quedé al pie de la cama. Tu madre dijo que era grave. No lo es, respondió enseguida. Están siendo precavidos, nada más. Bajó la voz. Pero me alegra que estés aquí. Tenemos que hablar antes de que me den el alta. Ahí estaba otra vez esa frase. Tenemos que hablar. Siempre el preludio de los problemas. Miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie la escuchaba. La familia de Marcos lo sabe, dijo. Fruncí el ceño. ¿Saben qué? Sobre el bebé. La voz le temblaba. Su hermana me ha llamado. Dice que Marcos les contó que yo le tendí una trampa. Que ni siquiera está seguro de que sea suyo. Crucé los brazos. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Porque me puse nerviosa. ¿Soltó? Le dije que podría ser tuyo. Silencio. Pesado. Sofocante. Clara, dije al fin, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Intentó tocarme el brazo, pero me aparté. No quería que sonara así, suplicó. Solo necesitaba tiempo. No quería que pensaran que yo era. ¿Qué? ¿Una mentirosa? Porque lo eres. Se derrumbó, llorando entre las manos. Solo necesitaba que alguien me creyera. Marcos ha desaparecido, mi familia está confundida, y tú eres el único que alguna vez me hizo sentir segura. Era surrealista. Estar ahí, mirando a la misma mujer que una vez destrozó mi vida, ahora intentando arrastrarme de nuevo a la suya, envuelta en el mismo caos y las mismas medias verdades. Clara, dije en voz baja, yo no soy tu salvación. Soy el hombre al que traicionaste. Le corría el rímel por las mejillas cuando me miró. Por favor, no me abandones otra vez. Esa palabra, otra vez, casi me hizo reír. Como si alguna vez hubiera sido yo quien se marchó. Me di la vuelta hacia la puerta. Arregla esto antes de que empeore. Su voz sonó detrás de mí, rota, desesperada. Si sales por esa puerta,
No me quedará otra que decirles que el hijo es tuyo. Me quedé helado. No hagas eso, dije despacio, sin girarme. Su respuesta fue un susurro. Entonces no te vayas. Pero me fui. Porque por fin entendí algo. A veces, la única forma de ganar contra la manipulación es dejar de jugar. Entonces no lo sabía, pero aquella decisión, salir de esa habitación de hospital, acabaría salvando mi carrera, mi reputación y tal vez, mi futuro. Porque el karma, apenas estaba empezando. Para el viernes, el daño ya estaba hecho. Todo empezó con susurros en la oficina, compañeros que me miraban raro, conversaciones que se cortaban en seco en cuanto entraba en la sala. A la hora de comer, supe por qué. Alguien había publicado en un grupo local de Facebook que Clara y su exmarido esperan un bebé. No hacía falta que pusieran mi nombre. En los pueblos, los rumores se propagan más rápido que la verdad. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla iluminada con aquel post y una cascada de comentarios. ¿Pero no se habían divorciado? Pensé que ella se había ido con otro. Parece que él la ha perdonado. Hay hombres que no aprenden nunca. Podía casi oír la voz de Clara en cada comentario, retorciendo la historia justo lo suficiente para hacerse la víctima, y dejarme a mí como el idiota. Esa noche la llamé. Respondió al primer tono, como si estuviera esperando mi llamada. Clara, dije, conteniendo la rabia, ¿has dicho que el niño es mío? Hubo un silencio largo. Yo no he dicho eso, respondió con un tono demasiado calculado. Simplemente no he corregido a nadie. Es complicado ahora mismo. ¿Complicado? Repetí. Estás mintiendo sobre un hijo, Clara. Eso no es complicado, es grave. Suspiró, con ese dramatismo tan suyo. Estás exagerando. Lo arreglaré cuando todo se calme un poco. Solo necesitaba algo de apoyo hasta que... ¿Hasta que qué? No respondió. No hacía falta. Esperaba que volviera a caer en su juego, que hiciera lo mismo de siempre, ser el tranquilo, el que arregla el desastre mientras ella se hace la incomprendida. Pero esta vez no. Clara, dije despacio, si no dices la verdad antes de mañana, lo haré yo. Su tono cambió al instante. No te atreverás. Me destrozarás la vida. Dejé que el silencio hablara por mí. No, Clara. Eso ya lo has hecho tú sola. A la mañana siguiente pedí cita con un abogado, el mismo que llevó nuestro divorcio. Me escuchó con atención, asintió y dijo: Has hecho bien en guardar pruebas de todo. Si intentas reclamar la paternidad, pediremos una prueba de ADN inmediata. Sentí alivio por primera vez en días. Pero me duró poco. Esa misma tarde apareció en mi puerta. Esta vez no lloraba. Venía furiosa. No tenías derecho a amenazarme. Gritó desde el porche. Te crees perfecto, pero me dejaste tirada cuando más te necesitaba. Clara, vete, le dije con firmeza. Dio un paso hacia mí, los ojos encendidos. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de humillarme. Todavía puedo hacer que la gente crea lo que yo quiera. Y dicho eso, se dio la vuelta y se marchó. Por un instante, casi sentí lástima. Esa desesperación, ese derrumbe. Pero entonces el móvil vibró. Era un mensaje de mi abogado. Bien hecho por grabar y guardar todo. Si cumple sus amenazas, se delatará ella misma. Aún no entendía del todo lo que quería decir. Pero pronto lo aprendería. Cuando un mentiroso entra en pánico, no solo quema los puentes. Se quema a sí mismo. Y Clara estaba a punto de encender la cerilla. La semana siguiente, todo se había descontrolado más allá del simple cotilleo. Mi jefe me llamó a su despacho. Cerró la puerta, se sentó frente a mí y dijo con ese tono incómodo de quien no quiere meterse, pero tiene que hacerlo. Mira, no quiero entrometerme en tu vida personal, pero hay un rumor circulando sobre ti y tu exmujer. Y está empezando a llegar a algunos clientes. Sentí como se me encogía el estómago. No es cierto, señor. Mi exmujer está embarazada, sí, pero el niño no es mío. Asintió, incómodo.
Me lo imaginaba. Pero ya sabes cómo es esto, la percepción lo es todo. Te recomiendo que no participes en reuniones con clientes hasta que esto se aclare. Traducción, me apartaban discretamente. Mi carrera, esa que había reconstruido después del divorcio, pendía otra vez de las mentiras de Clara. Salí de la oficina con rabia, temblando, pero sin sorpresa. Era exactamente lo que ella hacía, arrastrar a todos a su tormenta hasta que los demás parecían los desequilibrados. Esa noche la llamé por última vez. Has cruzado una línea, Clara. Lloriqueó al otro lado del teléfono. No quería que pasara esto. La gente malinterpreta las cosas. Tú empezaste la malinterpretación. Solo quería que alguien estuviera de mi parte, dijo, con la voz temblorosa. La familia de Marcos me odia, mi madre está decepcionada, todos me juzgan. Pensé que si creían que tú y yo estábamos, retomando el contacto, se calmarían las cosas. Clara, respondí despacio, has usado mi nombre para limpiar tu imagen. Hubo un silencio largo. Y entonces, casi en un susurro, dijo. Tú siempre hacías que todo pareciera tan fácil. Solo quería un poco de esa paz en la que tú vives. Durante un instante, casi sentí pena por ella. Casi. Entonces dijo. He hablado con un abogado. Si la situación empeora, quizá lo mejor sea decir que podrías ser el padre hasta que nazca el bebé. Así gano algo de tiempo. Me quedé en silencio. Noté cómo se me tensaba la mano alrededor del teléfono. Eso es fraude, Clara, dije, con voz helada. Estarías mintiendo bajo juramento. Su tono cambió al instante. ¿Y tú crees que alguien te va a creer a ti antes que a una mujer embarazada? Fue en ese momento cuando pulsé grabar en el móvil, tal y como me había aconsejado mi abogado. La dejé hablar. Siguió diciendo que estaba confundida, que no quería hacer daño, que todo podría salir bien, si yo simplemente colaboraba. En cuanto colgué, envié la grabación directamente a mi abogado. A la mañana siguiente me llamó. ¿Has hecho bien?, me dijo. Ella ha contactado con el juzgado para iniciar una solicitud de manutención. Hemos podido frenarlo a tiempo. Con esa grabación, el caso está ganado si intenta seguir adelante. Por primera vez en semanas, sentí que algo cambiaba. No era venganza. Ni satisfacción. Era claridad. Al intentar hundirme, Clara me había entregado la prueba definitiva para protegerme. Y, paradójicamente, fue justo entonces cuando la suerte empezó a ponerse de mi parte. 2 días después me llamó Recursos Humanos. No para sancionarme, sino para ascenderme. El responsable por encima de mí se marchaba de forma inesperada, y, a pesar de los rumores, mi historial limpio y la manera en que había manejado la situación habían impresionado a la dirección. No se lo conté a Clara, claro. No lo merecía. Pero aquel fin de semana volvió a aparecer en mi puerta, con el rostro empapado en lágrimas y las manos temblando. Tenemos que hablar de la prueba de ADN, dijo. Y fue entonces cuando la verdad y el karma, por fin, chocaron de frente. Cuando abrí la puerta aquel sábado por la mañana, Clara parecía no haber dormido en días. Llevaba el pelo despeinado, la ropa arrugada y había perdido por completo ese tono de seguridad con el que solía hablar. No sabía a quién más acudir, susurró. No deberías haber venido, respondí con calma. Tomaste tus decisiones. Asintió débilmente. Lo sé. Pero tenías razón. En todo. Respiró hondo, temblando. Mark ha vuelto. Y exige una prueba de ADN. Me quedé mirándola en silencio. ¿Así que al final ha regresado? Solo porque su familia le ha presionado, dijo, con la voz rota. Cree que le he mentido sobre el bebé. Dice que solo me ayudará si se demuestra que es suyo. Perfecto, contesté. Eso es lo que querías, ¿no? La verdad. Sus ojos se clavaron en los míos. Tengo miedo. ¿De qué? Pregunté. ¿De la verdad, o de las consecuencias? No respondió. Sacó un sobre del bolso, cerrado con el sello del hospital. Hicieron la primera prueba. Los resultados salen el lunes.
Entonces, ¿por qué has venido? Dudó unos segundos y, al final, dijo algo que nunca pensé volver a oír. Porque si no es suyo, no sé qué voy a hacer. Negué despacio. Clara, no existe ningún universo en el que sea mío. Lo sé. Exclamó enseguida. Pero entré en pánico, ¿vale? Lo arruiné todo. Todo el mundo habla de mí, mi familia está avergonzada, Mark amenaza con marcharse otra vez. Y tú eres el único que no me grita. La miré. De verdad la miré. Y entonces entendí lo que había cambiado, ya no era solo manipuladora. Estaba desesperada. Atrapada en su propia red. Clara, dije en voz baja, llevas años reescribiendo las historias para convertirte en la víctima. Pero hay algo que nunca aprendiste, las mentiras dejan de funcionar. Y cuando eso pasa, la verdad no te libera. Te entierra. El labio le tembló. Por favor, no me odies. No te odio, respondí. Y era verdad. Simplemente, ya no me importa. Eso pareció doler más que cualquier insulto. Se marchó unos minutos después, sin decir una palabra más. Pasaron 2 días. Lunes por la mañana, recibí la llamada. Era su madre otra vez. Ya tienen los resultados, dijo suavemente. Me preparé para lo peor. Y... es de Marcos. No hay duda. Solté un suspiro largo y profundo. Gracias por decírmelo. Pero no había terminado. Marcos se niega a asumir ninguna responsabilidad. Dice que Clara mintió sobre la fecha de concepción y trató de tenderle una trampa. Su familia la está cortando por completo. ¿Dónde está ahora? Pregunté. Está, en casa de una amiga. Creo que por fin se está dando cuenta de lo que ha hecho. Cuando colgué, me quedé sentado en silencio. No había triunfo. Ni satisfacción. Solo una sensación abrumadora de paz, ese tipo de paz que llega cuando la verdad hace lo que tú nunca pudiste, cerrar la historia para siempre. Pero la vida todavía tenía una sorpresa preparada. Esa misma tarde, mi empresa anunció una reestructuración. El ejecutivo que antes me había pasado por alto para promociones había quedado involucrado en un escándalo ético, justo la misma semana en que mi nombre quedaba limpio. Para el viernes, me ofrecieron su puesto. Oficina más grande. Sueldo mayor. A veces, el karma no ruge. A veces susurra. ¿Ves lo que pasa cuando te mantienes tranquilo? Y, aún así, de algún modo, supe que no sería la última vez que escucharía hablar de Clara. Porque el caos no sabe cómo irse de verdad, solo sabe esperar. No supe nada de Clara durante unas semanas después de que llegaron los resultados del ADN. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, mis días eran normales. Tranquilos. Iba a trabajar, me concentraba en mi nuevo puesto y volvía a dormir de un tirón por las noches. Pero la paz nunca dura cuando alguien como Clara está involucrada. Un viernes por la tarde, justo cuando terminaba unos informes, recibí un correo electrónico. Sin asunto. Sin firma. Solo unas pocas palabras. Pensé que deberías saber que me dejó. Tenías razón. Era de Clara. Lo ignoré. 2 días después, llegó otro. No puedo hacer esto sola. Por favor, háblame. Luego otro más. No tienes que perdonarme. Solo necesito a alguien que recuerde quién solía ser. Ese último me hizo detenerme, quién solía ser. Era la clásica Clara, manipulación nostálgica disfrazada de vulnerabilidad. Aún así, no respondí. Pero una semana después recibí una llamada de mi abogado. Ha presentado algo, dijo con gravedad. ¿Qué clase de algo? Pregunté. Una solicitud de revisión económica, alegando que podrías haber contribuido con apoyo durante su embarazo. Es débil, pero responderemos. Está intentando llegar más lejos. Llegar más lejos, eso se quedaba corto. Tramitó el papeleo rápidamente, adjuntó los resultados del ADN, y en cuestión de días se desestimó todo. Legalmente, estaba intocable. Pero emocionalmente, ella no había terminado. Unos días después apareció de nuevo. No en mi casa esta vez,
sino en mi oficina. La recepcionista me llamó en voz baja. Hay una mujer diciendo que es su esposa. Exesposa, corregí mentalmente. Cuando entré al vestíbulo, estaba completamente diferente, más delgada, pálida, pero más serena. La tormenta en sus ojos había desaparecido, reemplazada por otra cosa. Resignación, quizá. Lo siento, dijo suavemente. Sé que lo he estropeado todo. Solo necesitaba decírtelo en persona. La estudié un momento largo. ¿Por qué ahora? Porque finalmente he tocado fondo, admitió. Marcos se ha ido. Su familia me odia. Mis padres ni siquiera cogen mis llamadas. ¿Y tú? Me miró con una sonrisa triste y débil. De algún modo, has salido mejor que nunca. Me mantuve al margen del caos, dije simplemente. Asintió. Eso era lo que debía haber hecho. Seguía pensando que podría hablar para salir de la verdad. Pero la verdad no negocia, ¿verdad? Por primera vez en años, la creí. Quizá no en su arrepentimiento, pero sí en su agotamiento. No te odio, Clara, dije en voz baja. Pero no puedo salvarte. Lo sé, dijo. Respiró hondo. Solo necesitaba verlo por mí misma, que realmente has seguido adelante. Se dio la vuelta para marcharse, luego se detuvo. Sabes, siempre decías que proteger tu paz acabaría dando frutos algún día. Yo solía reírme de eso, dijo, con una sonrisa vacía. Tenías razón. Y así, simplemente, se fue. Sin lágrimas. Sin escena. Sin tormenta. Solo silencio. A la mañana siguiente, Recursos Humanos me informó que me habían aprobado un traslado, un ascenso al extranjero, supervisando una filial regional. Un nuevo comienzo, nueva ciudad, nueva vida. El caos de Clara casi me había destruido. Pero porque me mantuve tranquilo, porque me negué a responder al fuego con fuego, ese mismo caos había despejado el camino para todo lo que creía perdido. Todavía me quedaba un capítulo más, el que nunca habría esperado. Porque un mes después, me envió un último mensaje. Y lo cambió todo. Llegó un domingo por la mañana, tranquilo. Estaba haciendo las maletas para la mudanza, mi ascenso se había confirmado. Y en una semana me iría a una nueva ciudad, un nuevo país, un borrón y cuenta nueva. Mi teléfono vibró, y al ver su nombre en la pantalla, mi primer instinto fue ignorarlo. Pero algo me hizo abrir el mensaje. Era un solo párrafo. Sin drama. Sin súplicas. ¿Solo esto? Quería darte las gracias. Por no odiarme, aunque lo mereciera. Sé que arruiné todo lo que importaba. Pero verte reconstruir tu vida me dio la esperanza de que quizá yo también pueda hacerlo. Cuídate. No te molestaré más. Eso era todo. Sin firma, sin manipulación oculta entre líneas, solo, cierre. Por primera vez, no sonaba como Clara la actriz. Sonaba como Clara la persona, la que yo había creído que aún existía antes de enterrarse bajo mentiras. No respondí. No por rencor, sino porque no hacía falta. Algunos mensajes están hechos para cerrar, no para reabrir. Aún así, debo admitirlo, me quedé un buen rato con ese mensaje. No con tristeza, sino reflexionando. 2 años atrás, habría dejado todo por salvarla. Ahora, ni siquiera sentía el impulso de contestar. Eso es lo que hace la paz, reprograma tus instintos. Más tarde esa semana, mientras terminaba mi último día en la oficina, mi jefe se acercó a mi mesa. Lo vas a hacer genial allí, dijo. Curioso, eso sí, fuiste recomendado para este puesto por el mismo cliente que casi se retiró por aquel rumor hace unos meses. Parpadeé. ¿En serio? Sonrió. Sí. Dijo que admiraba cómo gestionaste toda esa situación con profesionalidad y autocontrol. Que eso le decía más sobre tu carácter que cualquier currículum. Ahí lo comprendí. El mismo caos que intentó destruirme se había convertido en la razón por la que me habían notado. No solo sobreviví, sino que crecí gracias a ello. Esa noche, me quedé de pie en mi apartamento vacío, rodeado de cajas, pensando en todo lo que había pasado. El divorcio. Las mentiras.
Los portales. El hospital. El cotilleo. La tormenta. Y ahora, silencio. Cuando estaba a punto de apagar el móvil para dormir, llegó otra notificación. Esta vez no era de Clara, sino de su madre. Solo 4 palabras. Ha tenido el bebé. No respondí. Solo me quedé mirando esas palabras y susurré. Suerte, Claire. Luego apagué el teléfono, sellé la última caja y miré por la ventana el horizonte de la ciudad. Por primera vez en años, el futuro se sentía abierto de par en par, no porque lo hubiera perseguido, sino porque finalmente había dejado de perseguir el pasado. Pero aún no lo sabía, ese bebé, ese diminuto hilo de su caos, iba a cruzarse en mi camino otra vez, de la forma más inesperada imaginable. Ocurrió casi un año después. Para entonces, mi vida era irreconocible, nueva ciudad, nuevo trabajo, nuevo ritmo. Mis días se llenaban de tareas que realmente me importaban, cenas con compañeros que me respetaban, fines de semana tranquilos junto al agua. Por primera vez, la paz no era algo que tuviera que perseguir, simplemente estaba allí. Entonces, una mañana, mientras cogía un café antes de una reunión, escuché que alguien decía mi nombre. ¿Daniel? Me giré. Era la madre de Clara. Más mayor, con canas, pero inconfundible. Parpadeé. Señora Turner, vaya. Ha pasado mucho tiempo. Sonrió con tristeza. Demasiado. No esperaba encontrarte aquí. ¿Tienes un momento? Dudé, luego asentí. Nos sentamos junto a la ventana. Parecía cansada, como si la vida la hubiera desgastado suavemente pero de manera constante. Solo quería darte las gracias, dijo. Puede que no lo veas, pero ayudaste a Clara más que nadie. Fruncí el ceño. No creo que lo hiciera. Si lo hiciste, insistió. Después del test de ADN, después de que todo se viniera abajo, ella finalmente empezó a buscar ayuda. Terapia, trabajo estable. Se mudó fuera de la ciudad la primavera pasada. Está, más tranquila ahora. Diferente. No supe qué decir. Durante tanto tiempo, la había imaginado como una tormenta que nunca se calmaría. La señora Turner metió la mano en su bolso y sacó un pequeño sobre. Quiso que tuvieras esto. Dentro había una foto, una niña, de unos 6 o 7 meses, con pelo oscuro y grandes ojos grises. En el reverso, con letra ordenada, una nota. Su nombre es Ope. Es la razón por la que dejé de huir de mí misma. Gracias por enseñarme cómo se ve la paz. Durante un largo momento, me quedé mirándola. No con nostalgia, ni siquiera con tristeza, solo con una extraña y silenciosa aceptación. Devolví la foto. Dile, que me alegro de que esté mejor. La señora Turner sonrió débilmente. Dijo que dirías eso. Mientras se marchaba, la observé perderse entre la multitud, 2 personas yendo finalmente en direcciones distintas, para siempre. Esa noche, colgué una copia de esa foto en mi corcho. No como recordatorio de ella, sino como recordatorio de todo lo que vino después. La tranquilidad que luché por conseguir, la vida que reconstruí, los límites que finalmente aprendí a mantener. Porque a veces, la verdadera victoria no consiste en vengarse, ni en cerrar capítulos, ni siquiera en recibir una disculpa. Es estar de pie en la vida que has construido a partir de las ruinas, firme, estable, intacto, mientras la tormenta que una vez intentó destruirte se desvanece silenciosamente en la distancia. Y en ese silencio, finalmente entendí algo que desearía haber sabido años atrás. Proteger tu paz no solo te salva a ti. Te transforma. Y, a veces, incluso salva a las personas que una vez intentaron romperte.